Bueno, en un principio les comento, mi nombre es Natalia Mazábal, yo soy abogada de la Universidad Andrés Bello y lo que vamos a ver en esta clase esencialmente es la ley de casa y su reglamento. Ya es una materia un poquito más densa, un poquito más complicada, harto término técnico, pero es muy llevable. Como les señalé, el documento que vamos a utilizar en esta clase está en el módulo en el Drive para que puedan revisarlo. Y yo igual les tengo un PPT que les voy a estar compartiendo para que vayamos avanzando de forma conjunta. Así que les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si lo pueden ver? Confirmo. Genial. Bueno, como les señalaba en esta clase, vamos a tratar de ver, de analizar, en el fondo el tema central son los animales silvestres, pero esencialmente nos vamos a centrar en la ley de caza y su reglamento. El primer punto del sílabo que ustedes tienen es la definición de animales silvestres. ¿Ya? En el documento que les subí al Drive aparecen diversas definiciones, ya sea tenemos una primero de la Real Academia Española, tenemos de México, de Ecuador, de Colombia, de Perú, y obviamente las de Chile, que son las que vamos a revisar en estos momentos. Tenemos especialmente la del artículo 2 de la ley 19.473, que en el fondo define que lo que es fauna silvestre, bravía o salvaje, ¿ya? Que está esencialmente definido como todo ejemplar de cualquier especie animal que viva en un estado natural, libre e independiente del hombre en un medio terrestre o acuático, sin importar cuál sea su fase de desarrollo, ¿ya? Exceptuando los animales domésticos. Ya claramente para que un animal sea silvestre, eh, tenemos que sacarlo del ámbito doméstico, ¿ya? Los domésticos y los domesticados, ¿ya? Mientras conserven estos últimos la costumbre de volver al amparo y dependencia del hombre, ya eso serían los domesticados. Tenemos también el artículo 6 del reglamento de caza, ¿ya? Que dice que se considerarán como especies de fauna silvestre perjudiciales o dañinas las que se indican a continuación. Espera, aquí tenemos un error en esta PPT, esta es más adelante. Bueno, también les señalaba que tenemos otras definiciones como las de México, las de Ecuador y las de la Real Academia Española, que nos define como animal fiero, un animal que vagando libre por la tierra, aire o agua puede ser objeto de apropiación, caza o pesca. Ya eso nos define como animal fiero. Y como silvestre nos refiere como dicho de un animal no domesticado. Ya en consideración a México tenemos la Ley General de Vida Silvestre, ya tenemos claro que hay una especificidad en cuanto a la ley, que nos señala que vida silvestre son los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo un control del hombre, así como los ferales. ¿Ya? Y también ahí le acompaño alguna, como le señalé, de Ecuador, Colombia, Perú. ¿Qué es lo que vamos a revisar esencialmente en esta o sea, en esta clase posteriormente a las definiciones legales? Vamos a revisar la ley de caza, su reglamento, vamos a ver la ley de base del Ministerio de Medio Ambiente, vamos a ver CITES, ya que eso va a ser esencialmente la parte final. ¿Qué tenemos en la ley de caza? Ya la ley de caza es la ley 19.473. Aquí lo que le acompaño es cómo se estructura esta respectiva ley, ya que parte esencialmente con definiciones que nos van a ser demasiado útiles al momento de ir revisando cada ítem de esta ley. El segundo nos habla de la caza o captura. En el título 3 nos habla de los permisos de caza y la captura. El título 4 de los cotos de caza, que ya vamos a entender esencialmente a qué se refiere. De los centros de reproducción, de rehabilitación y de exhibición. De los criaderos y la tenencia de animales que indica. Y los títulos 4, o sea, 5, 6 y 7 son disposiciones generales, las sanciones de la competencia y el procedimiento y del control de caza. También tenemos el reglamento de la ley de caza, ya que lo complicado de este tema es que hay que ir como
decirlo vulgarmente, en un pimponeo entre qué nos dice la ley de casa, qué nos dice el reglamento. Lo único bueno es que van tratando las materias más o menos en el mismo orden. ¿Ya? Así que ambas partes con definiciones, después qué es lo que son la casa, la captura, los permisos de caza, los cotos, los medios de caza, cuáles son los animales que se pueden cazar, cuáles no. Entonces hay que ir como viendo al mismo tiempo qué nos dice cada ley y qué nos dice el reglamento. Entonces, para poder entender estrictamente la ley de caza y su reglamento, tenemos primero que entrar a ver cuáles son las especies prohibidas de caza, analizar ciertos ítems que nos ayuda a entender los criterios que usa esta ley para definir cuáles se pueden cazar, cuáles no. Y en ese caso tenemos el artículo 3 de la ley y el artículo 3 del reglamento. ¿Qué nos dice la ley? En su artículo 3 dice, prohíbase en todo el territorio nacional la caza o captura de ejemplares de fauna silvestre catalogados, aquí ya no hace una distinción, como especie en peligro de extinción, vulnerables, raras y escasamente conocidas. Ya, ese es un criterio de exclusión de esta ley. También las especies catalogadas como beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria, para la mantención del equilibrio de ecosistemas naturales o que presenten densidades de poblaciones reducidas. ¿Ya? Y aquí nos hace el enlace al reglamento, que nos dice el reglamento señalará la nómina de especies a que se refiere este inciso anterior. ¿Ya? O sea, partimos entonces con una base en la ley en su artículo 3 y ahí nos remite al reglamento que también es en su artículo 3. ¿Y qué nos dice el artículo 3? Dice, se considerarán como zonas de caza las siguientes. Ya tenemos que entender que el reglamento en su artículo 3 nos establece cómo se divide en el fondo nuestro país para efectos de determinar ciertas zonas de caza. Ya después, más adelante, vamos a revisar que la ley de caza nos establece algunos como cuadros esquemáticos eh, divididos en animales, los nombres comunes, sus nombres científicos, y nos dice cuánto será la cantidad de animales que se pueden cazar dependiendo de cierta zona y de cierto criterio en cuanto a los que ya leímos, si son especies en peligro de extinción, algunas de escasa conocimiento o de baja población. Y entonces nos divide en zona norte, zona central, zona sur y zona austral. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo práctico de cuáles son los criterios de esta ley y cuáles son las cantidades que se puede cazar en cuanto a zona y jornada de caza. Entonces, en primer lugar, este reglamento nos establece las especies prohibidas de caza. ¿Ya? En el artículo 4 del reglamento nos establece que se prohíbe la caza o captura en todo el territorio de las siguientes especies anfibias, reptiles, aves, mamíferos e invertebrados. Ya partimos con este punto al entender que cualquier animal que no se pueda incluir dentro de estas definiciones queda fuera de comprendido de la ley de caza. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, tenemos que tener claro que existen algunas leyes de carácter especial que pueden regular otro tipo de animales que no están contempladas en esta ley. Entonces, ¿cuáles son los criterios de protección por zona? Ya entendimos que los criterios para establecer, volvamos un poquito al anterior. Entendemos que uno de los criterios son estos tipos de animales, ya sea anfibios, reptiles, aves, mamíferos e invertebrados. ¿Ya? Pero también tenemos unos criterios de protección que establece el reglamento para establecer esta prohibición de cazas. ¿Ya? Todos ellos están establecidos en el artículo 3. ¿Ya? ¿Y qué entendemos como esos criterios? Primero, una especie catalogada como beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria. ¿Ya? Aquí la ley de caza los diferencia o manifiesta esta prohibición con ciertas letras en específico. Ya, la letra B, por ejemplo, se atribuye a la especie catalogada como beneficiosa para la actividad silvagropecuaria. ¿Ya? La letra S se remite a la especie catalogada con densidades de poblaciones reducidas, ya que es como lo que vimos en la PPT anterior. Ya la especie catalogada como peligro de extinción está con la letra P. La catalogada como en estado de conservación vulnerable está catalogada con la letra V. La especie catalogada como rara se especifica con la letra R. La especie catalogada como escasamente o inadecuadamente conocida se contempla con la letra I.
y la especie catalogada como fuera de peligro está contemplada con la letra F. Y también tenemos claramente estos criterios por zona, ya que son estas que vimos recién. También tenemos otros criterios que establece este reglamento para establecer ciertas prohibiciones de cazas, que también están en el artículo 3 y que tenemos tres especificaciones. Uno, la especie catalogada como beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria, que ya les mencioné que está relacionada con la letra B. También hay una especie catalogada con densidad de poblaciones reducidas, esta está contemplada con la letra S. Tenemos especies catalogadas como beneficiosas para la mantención del equilibrio de ecosistemas naturales, por ende se prohíbe su caza, están contempladas con la letra E. ¿Ya? Y para llevarlo estrictamente a un caso particular, tenemos estos dos. Tenemos el sapo de Atacama y el flamenco chileno. ¿Ya? El reglamento los define de tal manera que parte con su nombre común, que en el primer caso sería el sapo de Atacama y en el segundo el flamenco chileno. Después los define por su nombre científico. ¿Ya? En ambos casos menciona su nombre científico. ¿Ya? Y después nos va presentando, sin el criterio zonal, en qué estado se encuentra este tipo de animal. Por ejemplo, el sapo de Atacama está con la letra S, ¿ya? Que es una especie catalogada con densidades poblacionales reducidas. ¿Ya? O sea, entendemos que se prohíbe su caza bajo este criterio, ¿ya? Que existen bajas densidades poblacionales. ¿Ya? También está catalogada con la letra E, que es una especie catalogada como beneficiosa para la mantención del equilibrio de los sistemas naturales. ¿Ya? Ese también es otro criterio de prohibición de caza. ¿Ya? Y en cuanto a la protección por zona, ya que señalamos que está la zona norte, la zona centro, la zona sur y la zona austral, puede ser que en ciertas zonas del país su caza esté prohibida, como puede ser que en otros no. ¿Ya? Por ejemplo, en el norte está relacionado con la letra P, ya que es una especie catalogada como en peligro de extinción, por ende, en el norte no se puede cazar este tipo de animales. ¿Ya? En el centro se prohíbe su caza porque es una especie catalogada como escasamente o inadecuadamente conocida. ¿Ya? Por ende, aquí también se prohíbe su caza. Tenemos en la zona sur, que no presenta ningún tipo de condición, por ende no se encuentra prohibida su caza, y en la zona austral tampoco. ¿Ya? Por ende, estos criterios nos van señalando primero en qué estado está, en qué estado se encuentra este animal, ya sea, como nos señalan, el sapo Atacama tiene una densidad poblacional reducida y también es una especie que se cataloga como beneficiosa para mantener ciertos ecosistemas naturales. Y después nos señala en cuanto por zona, qué calidad se encuentra en esa zona en específico y en cuáles no tienen ninguna condición, por ende no se prohíbe su caza. Y también tenemos el segundo ejemplo, que es el flamenco chileno, ¿ya? Que está catalogado con la letra S, que es una especie catalogada con densidades de poblaciones reducidas, ¿ya? En este caso tienen las mismas condiciones que el sapo Atacama, que también es una especie catalogada como beneficiosa para la mantención del equilibrio de ciertos sistemas, ¿ya? Lo que aquí nos genera una diferencia es su estado de protección por zona. ¿Ya? En el estado norte está considerado con la letra V, que es una especie catalogada como en estado de conservación vulnerable. ¿Ya? Esa es su categoría en la zona norte. En la zona centro está catalogada con la letra R, que es una especie catalogada como rara. En la zona sur, igualmente, con R, una especie catalogada como rara. Y en la zona austral está con la letra V, que también es catalogada en un estado de conservación vulnerable. ¿Ya? Esta es la forma que el reglamento nos señala cuáles son las condiciones de ciertos animales específicos. En el reglamento aproximadamente son 6 o 7 hojas de este cuadro que nos presenta por cada animal y nos presenta todas estas condiciones que señalamos, ya estas condiciones genéricas y estas condiciones de protección por zona. Ya si podemos revisar el reglamento, que igual está en el drive que les acompañé, está el reglamento y pueden revisar la cantidad de especies que aparecen en él y cómo en el fondo se manifiesta en el reglamento estas condiciones. Entonces, ya revisamos las especies en las cuales está prohibida su caza, ya que es en el fondo muy difícil que podamos revisarlas todas, ya que son, ya les dije, unas 6 o 7 páginas del reglamento en que se especifica cada una, pero también tenemos que revisar las especies en el que sí está autorizada su caza, ¿ya? En el reglamento, en su artículo 5, nos señala igual que con las especies prohibidas para su caza, un catálogo de especies que nos dice cuáles se autoriza su caza.
¿ya? No es una libertad que puedas decir, ya, si este animal aparece mencionado en las especies autorizadas para caza, yo puedo cazar cualquiera en cualquier momento, la cantidad que quiera, en el momento que quiera. No, existen igual ciertas restricciones para la caza de estos animales, ¿ya? ¿Cuáles son esas? En primer lugar están las cuotas máximas de caza, ¿ya? Las cuales van dependiendo incluso de la zona y que aun cuando se encuentren autorizadas, puede ser que estas sean cero. Ya tenemos cuotas por jornada, ¿ya? Lo que de acuerdo a la ley se entiende por el periodo de tiempo que corresponde a un día. ¿Ya? Entonces, cuando puedan revisar el reglamento y vean que se pueden cazar 5 especies por jornada, jornada se entiende un día completo. ¿Ya? También hay una cuota por zona. Ya igualmente como revisamos en las especies que están prohibidas su caza, que nos señala la zona norte, la zona centro, la zona sur y la zona austral, aquí también se señala y se encuentra dividido por zona las cantidades de especies que se pueden cazar. ¿Ya? Y finalmente tenemos un periodo de caza, ¿ya? El cual es distinto dependiendo del tipo de especie. ¿Ya? Hay una diferencia entre la jornada y el periodo de caza. ¿Ya? La jornada siempre se va a entender como un día, pero el periodo de caza puede ser un mes, 2 meses, una temporada, quizás puede asociarse a una estación del año. Ya son conceptos distintos. La jornada siempre va a ser un día, el periodo de caza es un tiempo más extenso que nos señala la ley. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 5? Dice, se autoriza la caza en cuotas máximas por jornada y por cazador, ya en las distintas zonas en que se divide el país y sus temporadas de caza permitidas. Y respecto a las especies que a continuación se enumeran, ya que las define de la misma forma que lo define en cuanto a la prohibición de especies. Ya nos señala un nombre común, un nombre científico y nos señala también las cuotas por jornada, o sea, las cuotas por día. Ya aquí en el ejemplo estamos viendo el ejemplo de la diuca. Ya en la zona norte solo se pueden cazar 2 ejemplares por jornada, es decir, por día, en la zona centro igualmente, en la zona sur también, y en la zona austral, cero. O sea, no se permite cazar ninguna especie por día. ¿Ya? Y en cuanto al periodo de caza permitidos, es solamente del 1 de abril al 31 de julio. ¿Ya? Así nos presenta el reglamento cuáles son las especies que se permite su caza. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos ver que se generan varios criterios, ¿ya? Porque hay un número de especies que se pueden cazar dependiendo de la zona. Hay un periodo específico en que se pueden cazar, ya sea desde el 1 de abril al 31 de julio. Por ende, acá también podemos observar que no existe una libertad plena para cazar estas especies respecto de las cuales sí se permite su caza. Y el mismo decreto en su artículo siguiente, nos presenta un catálogo de especies que se consideran como fauna silvestre perjudicial o dañina. Ya respecto de ellas se establece una libertad de caza o captura durante cualquier época del año. Ya, o sea, no vamos a tener aquí un criterio de periodo de caza permitido, ya, sino que aquí no existe ese criterio, ¿ya? Y en todo el territorio nacional, o sea, tampoco tenemos este criterio de división por zona ni de división por periodo, ¿ya? Esta libertad la tenemos respecto durante cualquier época del año y en todo el territorio nacional, ¿ya? Y también tenemos también fuera la limitación del número de piezas o ejemplares, ¿ya? Como no tenemos esta división por zona y no nos dicen cuántos son las especies que se pueden cazar, también existe una libertad respecto a eso, ¿ya? Pero esta libertad es solo respecto a estos ítems, ¿ya? Ya sea la cuota por jornada, la cuota por zona y el periodo de caza permitido, ¿ya? El resto de los ítems o el resto de prohibiciones, ¿ya? Siguen sujetos a la ley de caza y al reglamento, ¿ya? ¿Qué ejemplo podríamos dar respecto a esto? Es los métodos de caza, ¿ya? No por el hecho de que exista una libertad por considerar que esta especie pueda ser perjudicial o dañina, vamos a poder usar cualquier método de caza, ¿ya? Vamos a ver más adelante que la ley también nos establece ciertos métodos específicos ya respecto a el número de caza o la caza menor o la caza mayor que vamos a revisar más adelante, y establece una cierta limitación de instrumentos que se puedan usar para cazar. ¿Ya? No porque aquí existe una libertad, también vamos a poder cazar de cualquier manera, sino que en este caso todavía seguimos sujetos a esta limitación en cuanto al método de caza.
Ahora vamos a revisar los métodos de caza, de captura y de control, ¿ya? Ya revisamos, partimos con las definiciones, después revisamos cuáles son las especies que se autoriza su caza y las especies en las cuales se prohíbe su caza, ¿ya? Y ahora vamos a continuar y vamos a revisar los métodos de caza, su captura y control, ya que esto viene referido a los artículos 23 y siguientes del reglamento. Entonces, la ley de caza en su artículo 2, letra ñ, que les dije que las definiciones de la ley de caza nos iban a servir mucho en el transcurso de este curso, nos establece que para efectos de esta ley, creo que era esto ya lo revisamos, vimos el catálogo de especies que se consideran como fauna silvestre perjudicial o dañina, que esto fue lo que revisamos recién, y acá está, vamos los métodos de caza, captura y control. Tenemos que hacer una distinción entre la caza mayor y la caza menor, ¿ya? Esto netamente, bueno, vamos a revisar ahora cuál es su definición, y tenemos que en el artículo 2, letra B, se establece que se entiende por caza mayor la de los animales que en su estado adulto alcanzan normalmente un peso de 40 o más kilogramos. Ya, ese es el ítem de distinción entre caza mayor y caza menor, ya que el animal que se esté cazando en su etapa adulta alcance un peso normalmente de 40 o más kilogramos. Ya será caza mayor cuando el animal pese más de 40 kilos y caza menor cuando su peso en su etapa adulta sea inferior a esto. ¿Ya? Este es el criterio de distinción entre caza mayor y caza menor, ¿ya? Y también hace esta distinción en cuanto a la caza mayor, que se hace por un conocimiento general. O sea, se entiende que el común de este animal en específico, en su etapa adulta, pesa más de 40 kilogramos, aun cuando al momento de su caza tenga un peso inferior, ¿ya? Aquí nos vamos al conocimiento general de los animales. Y tenemos la caza menor, ¿ya? La caza menor viene en contraposición a la caza mayor y por ende se entiende la de los animales que en su estado adulto alcanzan habitualmente un peso inferior a 40 kilogramos, ¿ya? Esa es en el fondo la diferencia. ¿Y para qué nos sirve esta distinción de caza mayor o caza menor? Para los métodos de caza, ¿ya? El artículo 24 del reglamento que nos establece que las armas autorizadas para la caza mayor son armas de fuego de un calibre superior a 6 milímetros o su equivalencia en otras medidas. Ya deben ser de acción manual, ya sea tiro a tiro o de repetición, ¿ya? Y siempre que no constituyan material de uso bélico en los términos definidos en la Ley 17.798 sobre control de armas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos establece? Que para la caza mayor tenemos un tipo específico de armamento que se puede usar. ¿Ya? Y respecto a la caza menor, es decir, aquellos animales que en su estado adulto pesan menos de 40 kilogramos, nos establece que las armas autorizadas para la caza menor serán las escopetas calibre 10 o menor, ya sean estas de acción manual o de repetición de no más de 5 tiros, los rifles calibre 22 de acción manual o de repetición, los rifles de aire comprimido, las ballestas o arcos, ¿ya? Entonces, la caza mayor, la caza menor nos sirve para determinar qué tipo de armamento se puede usar para realizar esta caza, ¿ya? Es simplemente ese el criterio de distinción. Lo que les señalaba recientemente, que era respecto a estas limitaciones que podemos tener respecto a la caza de estos animales que pueden ser dañinos para el ecosistema, les decía que habían ciertos ítems que aun cuando se permitiera esta libertad en cuanto a que se pueden cazar en todo el territorio nacional, que no hay un límite en cuanto a especies, ni al momento, ni a la jornada de caza, ni al tiempo que se permite su caza, es la prohibición en cuanto al uso de métodos de caza. ¿Ya? Independiente que exista esta libertad para cazar este tipo de animales, aún así continúa esta prohibición en cuanto al uso de los métodos de caza. ¿Ya? El artículo 25 del reglamento nos establece una serie de prohibiciones en cuanto a los métodos de caza, ¿ya? En este caso son varias. Tenemos de la letra a la letra K, ¿ya? Y tenemos en primer lugar
que se prohíbe la caza menor, ya que revisamos recién que son aquellos animales que en su etapa adulta tienen un peso inferior a 40 kilogramos. No se permite una distancia inferior a 400 metros de cualquier poblado o vivienda rural aislada. Ya, más adelante también vamos a revisar en qué lugares se permite la caza, ¿ya? La letra B nos habla de la caza mayor, o sea, aquellos animales que en su etapa adulta tienen un peso superior a 40 kilogramos. No se permite una distancia inferior a 1000 metros de cualquier poblado o vivienda, vías de tránsito de uso público, vías de navegación, líneas de ferrocarril, construcciones o instalaciones que impliquen la presencia permanente o temporal de personas. ¿Ya? La letra C nos prohíbe el uso de todo tipo de trampas para capturar animales, tales como ligas, redes, jaulas, cepos o trampas de platillo y lazos, guachis, entre otras. En su letra D nos prohíbe la caza o captura de especímenes de fauna silvestre en sus dormideros, aguadas, sitios de nidificación. Ya, incluso hay un artículo específico que nos habla de la prohibición em, de la caza de huevos, de donde se hace esta nidificación de ciertas aves, de la reproducción y crianza, con excepción de animales declarados dañinos. Ya, esta es una excepción también a aquellos animales que revisamos anteriormente. Utilizar señuelos, excepto para la caza de patos, e instalar cebaderos destinados a atraer animales para su caza o captura, con excepción también de los animales declarados dañinos. Tenemos la letra F, que es la caza de animales durante la noche, con excepción de aquellos que también se declaran dañinos. Está la letra G, que prohíbe cazar conejos y liebres con armas de fuego o de aire comprimido durante el día entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo siguiente, desde la primera región a la 10ª región y en la metropolitana. Nos señala en su letra H la persecución de animales en vehículos o utilizar focos para su encandilamiento, a excepción de la caza de animales dañinos de hábitos nocturnos. En la letra I nos señala el empleo de fuego para cazar, ahuyentar o extraer animales de sus guaridas, incluso para animales catalogados como dañinos. Tenemos la letra J, que nos habla de los venenos para matar animales que estén fuera del radio urbano, salvo para combatir ratas y ratones exóticos u otros animales que sean calificados de control autorizado por el Sistema Nacional de Salud. Y finalmente, en la letra K, nos señala la caza y captura con ondas y boleadoras, con excepción de animales declarados dañinos. Entonces, ya hemos revisado las especies prohibidas para su caza, las especies que se permite su caza, aquellos animales señalados como dañinos para el ecosistema, esos tienen una regulación especial. Revisamos los métodos de caza, recién revisamos la distinción entre caza mayor, la distinción entre caza menor y qué tipo de armamento se permite para cada caza. Y también revisamos las prohibiciones en cuanto a los métodos, ¿ya? En cuanto a al señalamiento de la caza mayor y la caza menor, esencialmente se refiere a armas de fuego, en el fondo escopetas, pistolas. Em, y las prohibiciones son las que se refieren a otros métodos diversos de caza, ¿ya? Como revisamos las trampas, las luces, el veneno. Y ahora, ya que revisamos eso, nos vamos a las áreas prohibidas de caza, ¿ya? La ley de caza establece en su artículo 7 una enumeración de lugares o áreas en que se prohíbe la actividad de caza, ¿ya? Entre las cuales se comprende las reservas de regiones vírgenes, los parques nacionales, las reservas nacionales, tenemos los monumentos naturales, los santuarios de la naturaleza, áreas estrictamente prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas ferrocarriles, aeropuertos, en y desde caminos públicos, lugares de interés científico y aposentamiento de aves guaníferas. Ya, esos son áreas estrictamente prohibidas de caza. Pero también este mismo artículo nos señala una excepción, ¿ya? El cual se permite la realización de actividades de caza en estos lugares que recién revisamos en los siguientes casos. Tenemos específicamente para fines científicos, para controlar la acción de animales que cause graves perjuicios al ecosistema,
para establecer centros de reproducción o criaderos o para permitir una utilización sustentable del recurso. ¿Ya? ¿Quién nos genera o quién nos da esta autorización? Es el Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Ya? O sea, tenemos ciertas áreas específicas prohibidas de caza, ¿ya? Nos da una excepción, que son estos tres fines, ¿ya? Científicos, controlar algunas acciones que son perjudiciales para el ecosistema, o para centros de reproducción o criaderos, ¿ya? Para que permitan un uso sustentable de este recurso. ¿Ya? ¿Quién nos da esta autorización? El Servicio Agrícola y Ganadero. Así, ya habiendo visto las áreas prohibidas de caza, tenemos que revisar aquellas áreas permitidas de caza. Entonces, vamos a revisar antes algunas definiciones que nos entrega el reglamento, ya que el artículo 1 nos señala: para efectos de este reglamento se entenderá por área útil de caza una zona de un coto de caza que no incluye las superficies cubiertas por las franjas de seguridad. Y también entendemos, por tanto, el artículo 9 de la ley. Ya revisamos la definición de reglamento de una área útil de caza, y ahora nos vamos a la ley en su artículo 9, que nos establece que la caza o captura de animales de las especies protegidas en el medio silvestre solo se podrá efectuar en sectores o áreas determinadas y con previa autorización del Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Ya? Tenemos estas áreas prohibidas, ¿ya? Que podemos tener alguna autorización por el Servicio Agrícola Ganadero, como revisamos anteriormente, y que entendemos que estos permisos serán otorgados cuando el interesado acredite que la caza o captura de los ejemplares es necesaria para fines de investigación, ¿ya? Para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos, o para la utilización sustentable del recurso, que fue lo que revisamos recién. Tenemos el artículo 10, que nos señala qué son los cotos de caza, ¿ya? Los cotos de caza son los predios especialmente destinados para practicar la caza mayor y la caza menor de animales. ¿Ya? La caza mayor y la caza menor ya la revisamos anteriormente. ¿Ya? Nos señala que para establecer un coto de caza se requerirá la previa realización de una declaración o estudio de impacto ambiental, ¿ya? De conformidad al procedimiento previsto en la Ley 19.300, ¿ya? De cuyas conclusiones se desprende que las actividades de caza en el coto no traerán consecuencias adversas al equilibrio del ecosistema existente en el área geográfica donde se pretenda instalar. Ya tenemos que tratar de asimilar que un coto de caza es un espacio determinado para realizar la caza. Ya puede ser un terreno, puede ser usualmente son terrenos que están delimitados, ¿ya? Y que el Servicio Agrícola y Ganadero da esta autorización para poder realizar la caza en ese lugar, ¿ya? Este artículo nos señala cuáles serán eh, las condiciones que deben tener estos cotos de caza, ¿ya? En primer lugar, tiene que ser que no traiga consecuencias adversas al equilibrio del ecosistema existente donde se va a localizar este coto de caza. Entonces, aquí tenemos también una distinción de cotos de caza menor y cotos de caza mayor. Ya que aquí tenemos el artículo 31 y el artículo 36 del reglamento, que nos hace la distinción entre cotos de caza menor y cotos de caza mayor. Ya más o menos es un mismo criterio de distinción entre la caza mayor y la caza menor. Ya aquí, más que el peso del animal que se esté cazando, nos vamos a referir a el tamaño del lugar donde se esté estableciendo este coto de caza. ¿Ya? Los cotos de caza menor podrán constituirse en uno o más predios, ¿ya? Siempre que ellos tengan continuidad física y una superficie total no inferior a 150 hectáreas. ¿Ya? Entonces, un coto menor es un terreno con un tamaño inferior a 150 hectáreas. ¿Ya? Esta limitación que nos pone abajo del artículo 31 está para ambos cotos de caza, ¿ya? Que es los cotos de caza mayor y los cotos de caza menor deben poseer límites físicos destacados, ¿ya? Que impidan la salida de los animales u objetos de caza, ¿ya? Deben contar con letreros u otras señales visibles que adviertan a terceros que aquí se encuentra un coto de caza, ¿ya?
Como les señalaba aquí, esta distinción es bajo 250 hectáreas o superior a 250 hectáreas. Ya, por ende, los cotos de casa mayor son aquellos que tienen una continuidad física y una superficie total no inferior a 250 hectáreas. ¿Ya? Y como les dije, esta limitación va para ambos cotos en que deben poseer límites físicos destacados, ya que impidan la salida de los animales objetos de caza y deben contar con letreros y señaléticas visibles en que cualquier persona pueda advertir que si sobrepasa este límite se va a encontrar con un lugar en que se permite la caza. ¿Hay alguna duda respecto a la ley de caza y su reglamento antes de pasar al siguiente tema? Por el momento no. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien más que pueda tener alguna duda? No, por el momento igual vamos a hacer un cierto grado de resumen. Ya vamos a señalar que en primer lugar partimos con eh, las definiciones de animal silvestre, ya que señalamos aquella que nos establece las leyes chilenas, tanto la ley de caza como el reglamento, y también les comenté que en el documento que se encuentra en el módulo, o sea, en el Drive, eh, cuenta con otras definiciones de leyes especiales que hay en otros países. Después iniciamos viendo la ley de caza y su reglamento. Ya les señalé que la forma de entender la ley de caza y su reglamento es especialmente tratando de ver ambos al mismo tiempo, ya que ambos van estableciendo ciertas regulaciones respecto de temas específicos. Ya no es que uno trate una cosa y otro trate otra, sino que hay que verlos de forma paralela, ya, porque ambos van estableciendo ciertas regulaciones respecto a mismos temas, pero en ambas normativas. ¿Ya? Posteriormente revisamos las especies prohibidas de caza. Ya señalamos cuáles son los criterios para establecer su prohibición. Ya vimos unos criterios generales y unos criterios por zona. Ya establecimos que el reglamento nos hace una distinción de zona norte, zona centro, zona sur y zona austral. Ya, y que tiene criterios específicos para establecer estas prohibiciones. Ya. Em, Tenemos aquellas especies que eran catalogadas como beneficiosas para la actividad silvagropecuaria, especies catalogadas por una baja densidad poblacional y especies catalogadas como benéficas para el ecosistema natural. ¿Ya? Y teníamos estas prohibiciones específicas en cuanto a zonas, ¿ya? Que teníamos una especie catalogada como peligro de extinción, que estaban asociados a ciertas letras específicas, una especie catalogada como en estado de conservación vulnerable. Teníamos una especie catalogada como rara, que fueron los ejemplos que pudimos revisar de el sapo y el flamenco. Especies catalogadas como escasamente o inadecuadamente conocida. Y también una especie catalogada como fuera de peligro que estaba contemplada con la letra F. ¿Ya? Revisamos dos ejemplos prácticos. Hablamos del sapo de Atacama y del flamenco chileno. Ya establecimos en cada caso cuáles eran sus restricciones genéricas y sus restricciones por zona. Ya revisamos igualmente las especies autorizadas para su caza, ya que también el reglamento lo establece en un cuadro donde nos va señalando, igual que las especies prohibidas, su nombre común, su nombre científico, ya, y también hablamos que esta autorización no es una autorización, una plena libertad para cazar este tipo de especies, sino que habían ciertos criterios para ir prohibiendo igualmente su caza. ¿Ya? Que era que establecían cuotas máximas de caza, o sea, ciertos ejemplares que se podían cazar durante una jornada. También estaba la cuota por jornada, que era cuántas se pueden cazar dentro de un día completo. Revisamos la cuota por zona, o sea, cuántas se podían cazar en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur y en la zona austral. Y también periodos de caza, ya que se diferenciaban con esta jornada de caza que se relaciona a un día completo y esta jornada o este periodo de caza, perdón, eh, se extiende más en el tiempo. Ya como revisamos los ejemplos, era del 1 de abril al 31 de julio, ya, o sea, es un tiempo un poco más extenso. Y también ahí vimos el ejemplo de la diuca, ya cuánto era la cuota por jornada, ya que en la zona norte tenía un total de 2, en la zona centro 2, en la zona sur 2, pero en la zona austral 0.
¿ya? Y que su periodo de caza permitido era del 1 de abril al 31 de julio, ¿ya? Y tenemos también esta como excepción dentro de los animales que se permiten cazar y su prohibición, aquellas especies catalogadas como perjudiciales o dañinas, ya que también pudimos notar que en los métodos de caza también existen hartas, hartos métodos de caza prohibidos en que se excluyen este tipo de animales, ¿ya? Respecto de ellas se establece una libertad más amplia de caza, pero solamente respecto a ciertos ítems específicos, ¿ya? Hablamos de una libertad en cuanto a la época del año en que se pueden cazar, o sea, no hay un periodo establecido, sino que se puede todo el año. En cuanto a las zonas, hay una libertad de cazarlas en todo el territorio nacional y tampoco existe una limitación en cuanto al número de especies que se pueden cazar por jornada. O sea, no hay un límite diario de caza de esos animales, ¿ya? Y establecimos que solamente respecto a estos ítems había una limitación y por ende respecto a los otros ítems que podamos entender se encuentran liberados, ¿ya? Y vimos que respecto a este caso podemos ejemplificarlo con el conejo. Ya el conejo no tiene estas limitaciones de territorio, jornada, cantidad de especies, ya ni época del año en que se puede cazar, por ende se puede cazar todo el año. Revisamos los métodos de caza, de captura y de control. Ya hicimos esta distinción entre caza mayor y la distinción entre caza menor. ¿Ya? ¿Qué importancia tenía esta distinción? En cuanto a los métodos de caza que se permiten utilizar. Ya entendimos que la caza mayor eran aquellos animales que en su estado adulto poseían un peso superior a 40 kilogramos. ¿Ya? Y respecto a este tipo de animales, se permitían solo cierto tipo de armamento para cazar. ¿Ya? Y respecto a la caza menor, que eran aquellos animales que en su estado adulto poseían un peso inferior a 40 kilogramos, también había una cierta especificación respecto al tipo de armamento que se podía usar para la caza. ¿Ya? Vimos las prohibiciones en cuanto a los usos de métodos de caza, ya que vimos de la letra A la letra K, ¿ya? Y también revisamos que en algunos de estos existen excepciones en cuanto a aquellos animales que se consideran perjudiciales o dañinos para el ecosistema. ¿Ya? Vimos las áreas prohibidas de caza, ya que revisamos en forma detallada cuáles son, ya que están aquí en este PPT y también en el documento que les subí al Drive. ¿Ya? Y establecimos también que respecto a esto se puede dar una excepción, ya que esta excepción solamente la puede entregar el Servicio Agrícola y Ganadero, y que es solamente para ciertos fines específicos, ya que eran como fines científicos para controlar la acción de estos animales que causen graves perjuicios al ecosistema, y también para establecer centros de reproducción o criaderos, ¿ya? Finalmente revisamos las áreas permitidas de caza, ¿ya? Revisamos los cotos de caza. Revisamos qué se entiende por coto, ya que son aquellos predios que especialmente están destinados a practicar la caza mayor y la caza menor de animales. Hicimos esta distinción que se entiende por coto de caza menor y coto de caza mayor, ya que establecimos que la diferencia era que el coto de caza menor es inferior a 150 hectáreas de superficie de este terreno y los cotos de caza mayor tienen una superficie superior a 250 hectáreas, ¿ya? Y también revisamos que ambas deben tener una delimitación específica que impida que los animales que van a ser objeto de esta caza puedan salir o puedan superar estos límites y que además deben tener una señalética o contar con letreros que puedan dar a entender a la población que estamos cerca o estamos casi al límite de un coto de caza. Eso fue el resumen de lo que ya pudimos revisar respecto a la ley de caza y su reglamento. Les consulto si antes de pasar a la protección y conservación de las especies en peligro de extinción, prefieren hacer un receso ahora o esperamos a las 8. Perdón, no había notado que habían algunas preguntas. Ya, Tal vamos a vez hacer entonces. y a las 8. Disculpe, yo justo le sin levantar la mano. Sí, no se preocupe.
Ya, lo hacemos Generalmente a las siempre lo 8 hacemos a entonces. las 8. Ya, genial. En cuanto a lo que me pregunta Sandra, que me pregunta el registro de cotos de casa, ¿cada cuánto tiempo se actualiza? Eh, los cotos de casa, em, no existe como una actualización en el fondo porque los cotos de casa son estos terrenos donde se permite la casa. Entonces, no entiendo a qué va esta consulta de actualización. A lo Eh, más podría ser como lo que sucede es que dígame. los cotos de casa tienen que estar registrados, un registro que lleva el SAC. Ujú, Entonces, no sé si ese registro es público y se actualiza cada cierto tiempo, porque debe inscribirse ese coto en el registro. ujú. No sé si ese registro no funciona en forma correcta, no lo desconozco. Que el hecho para que tú puedas constituir un terreno como un coto de casa, esencialmente requiere esta inscripción. Entonces, no es una actualización que se haga cada cierto tiempo, es una actualización constante porque tú para hecho de tener esta autorización para instalar este coto de casa, debes pasar por estos requisitos. Por ende, no se requiere una actualización cada cierto tiempo, sino que es un requisito para. Entonces, ese registro está abierto permanentemente para que Ujú, uno pueda revisarlo. sí, Ok, gracias. de nada. Entonces, pasamos a la protección y conservación de especies en peligro de extinción. Ya tenemos, en primer lugar, la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, ya del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Esto que nos señala que la política nacional para protección de especies amenazadas tiene su fundamento en diversos cuerpos legales. ¿Ya? De la misma forma como vimos que pueden haber ciertas limitaciones para la caza de ciertos animales, acá en Chile tenemos distintos organismos que se especifican en cierto tipo de animales. ¿Ya? Como tenemos también el Cernapesca, que se especializa en estos animales que están más asociados a un ecosistema acuático. Por ende, estas medidas de protección se van diversificando dependiendo del tipo de animal, ¿ya? Pero vamos a partir revisando la ley de bases del Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? La cual entrega la responsabilidad a los organismos competentes del Estado para confeccionar un inventario de especies de flora y fauna silvestres, además de adoptar acciones y medidas tendientes a conservar la diversidad biológica y preservar dichas especies. Tenemos el artículo 38 de esta ley que nos dice que el Ministerio del Medio Ambiente velará que los organismos competentes elaboren y mantengan este actuario, o sea, que mantengan actualizado un inventario de especies, plantas, hongos y animales silvestres y fiscalizarán las normas que imponen restricciones a su corte, captura, caza, comercio, transporte, con el objeto de adoptar las acciones y medidas tendientes a conservar la diversidad biológica y preservar dichas especies. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos señala? ¿Ya? Que van a haber una clasificación según su estado de conservación. Entonces, la clasificación de las plantas, algas, hongos y animales silvestres según su estado de conservación nos permite evaluar el nivel de amenaza de la diversidad biológica. Ya estos criterios nos permiten saber en qué estado está este animal o esta planta o este hongo. ¿Ya? Y por ello puede contribuir a priorizar recursos y esfuerzos en aquellas especies más amenazadas. ¿Ya? O sea, una forma de proteger la conservación de especies en peligro de extinción es saber en qué nivel de amenaza se encuentran. ¿Ya? Y el Estado de Chile, para propender a ese fin, ha creado este como inventario de animales, plantas, hongos o algas, establecer ciertos criterios de conservación, ¿ya? Para, obviamente, establecer más recursos o realizar más planes de contención para aquellas especies que se encuentren más amenazadas, ¿ya? También propende al desarrollo de planes y programas de conservación, a incrementar la investigación sobre ellas y así también para su consideración en el desarrollo de planificación territorial y de inversión, ¿ya? Partimos de esa base. O sea, el Estado de Chile nos establece un criterio de clasificación para establecer el nivel de conservación de estos animales para propender a ciertos planes que puedan impedir esta extinción de estos animales.
Entonces, tenemos el artículo 37 de la ley 19.300, ¿ya? Que nos establece que el Ministerio de Medio Ambiente clasificará las especies de plantas, algas, hongos y animales nativos sobre la base de antecedentes científico-técnicos, ¿ya? Y según su estado de conservación en las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Ya? Debemos entender que Chile no tiene sus propios criterios para clasificar estas especies, ¿ya? O para clasificar su estado de conservación, sino que nos remitimos eh, a una entidad internacional que pueda determinar estos criterios y a los cuales Chile se rige, ¿ya? Que es esta Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza, ¿ya? Ellos nos presentan ciertos criterios a los cuales Chile se rige, ¿ya? Para tal efecto, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas formulará una propuesta de clasificación al Ministerio de Medio Ambiente. Un reglamento dictado por el Ministerio de Medio Ambiente fijará el procedimiento para tal clasificación. Entonces, de conformidad a dichas clasificaciones, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas deberá aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de especies de acuerdo a lo dispuesto en la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Entonces, de acuerdo a lo que entendimos recién, que es que Chile se rige por criterios de esta entidad internacional, debemos señalar cuáles son estos criterios. Entonces, tenemos, para efectos de aplicación de estos criterios, tenemos el decreto número 29 del año 2011 del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? ¿Qué nos señala este artículo? Son estos criterios de clasificación para establecer el nivel de conservación de estos animales. ¿Ya? Dice, conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de estas plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN, ¿ya? Y corresponden a extinta, extinta en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro vulnerable, casi amenazada, preocupación menor o datos insuficientes. ¿Ya? Esos son los criterios que establece esta entidad internacional para que Chile pueda establecer cuál es el criterio de conservación de estas especies y poder determinar si están o no en estado de extinción. ¿Ya? Vamos a analizar este decreto, el decreto 29 del año 2011, para revisar cada estado o cada clasificación que nos presenta esta entidad internacional. ¿Ya? Extinta nos señala que una especie se considerará como extinta cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. ¿Ya? Se presume que una especie está extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats conocidos y o esperados en los momentos apropiados, ya sea un registro diario, un registro estacional o un registro anual, dependiendo de la forma en que viva el animal respectivo, y también a lo largo de su área de distribución histórica no se ha podido detectar ni un solo individuo. ¿Ya? Y tenemos el artículo 6 de este decreto que nos establece qué se entiende por extinto. ¿Ya? Tenemos el segundo criterio, que es extinta en estado silvestre, ya que esta es una categoría distinta. ¿Y qué nos establece el artículo 7 de este mismo decreto? Que se considerará como extinta en estado silvestre cuando solo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población o poblaciones, ¿ya? Naturalizadas completamente fuera de su distribución original. ¿Ya? Se presume que una especie está extinta en estado silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats conocidos y o esperados, que es muy parecido a lo que nos señala en el artículo anterior, también en los momentos apropiados, o sea, una revisión diaria, estacional o anual, y a lo largo de su área de distribución histórica no se ha podido detectar un solo individuo. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la distinción con el criterio anterior? Es que en la extinta en estado silvestre es que todavía subsisten especies, pero en cautiverio, pero en estado silvestre ya no se puede detectar ninguna.
Ya, tenemos el siguiente criterio que es en peligro crítico y nos establece el artículo 8 de este decreto que una especie se considerará como extinta, o sea, perdón, como en peligro crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y por consiguiente se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. ¿Ya? Eso no nos refiere al peligro crítico, ¿ya? O sea que hay eh, un riesgo extremadamente alto de que pueda pasar a extinto o extinto en estado silvestre. ¿Ya? La siguiente que tenemos es en peligro, ¿ya? Y es cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con algunos de los criterios establecidos en la UICN para tal categoría y por consiguiente se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Tenemos la siguiente que es vulnerable, que dice una especie se considera vulnerable cuando la mejor evidencia disponible con alguno de los criterios que indica esta se me fue la palabra, pero la UICN para tal categoría y por consiguiente se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Ya este es el artículo 10 del mismo decreto. Casi amenazada dice que cuando ha sido evaluada y no satisface actualmente los criterios para estar en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer alguno de estos criterios últimos. ¿Ya? O sea, casi amenazada es porque no se encuentra en los estados anteriores o va directo a ellos, o sea, va a ser una especie en peligro crítico, extinta o extinta en estado silvestre. Y preocupación menor cuando habiendo sido evaluada no cumple con ninguno de los criterios que define el estado anterior, que es peligro crítico, en peligro vulnerable o casi amenazada, y se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución que por tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. ¿Ya? O sea, se pueden detectar varias especies, ya sea en estado silvestre o cautiverio, por ende implican una preocupación menor. ¿Qué efectos jurídicos tiene este decreto de aplicación de estos criterios de la UICN? Entendemos que efectos jurídicos muchos no tiene, ya no, solamente lo que la ley establece es que exista un inventario de estos animales, que podamos establecer estos criterios y que estos criterios puedan ser aplicables. Pero en el fondo, si estamos en cualquiera de ellos, por ejemplo, si está en una categoría en peligro crítico, o sea que todavía existen especies en estado silvestre, no establece ningún tipo de sanción en caso de la caza de este tipo de animales. Ya estrictamente en este decreto que aplica estos criterios. Eh, por ende, solamente vamos a que solamente existe un deber de actualización de estas especies y de estos criterios, pero no hay una adopción de acciones, ¿ya? Y tampoco hay consecuencias jurídicas ni de otro tipo, ni restricciones específicas al ejercicio de derechos. Eh, por ende, sí podemos establecer que sí es una protección para especies en peligro de extinción, una protección o conservación para especies en peligro de extinción, pero que en el fondo igual queda solo en el papel. Tenemos, por ende, como les decía, tenemos este inventario, tenemos esta clasificación de especies, tenemos la aplicación de estos estados de conservación, pero ¿qué sigue si pasamos de un, de un criterio a otro? ¿Qué pasa si pasamos de una extensión en estado silvestre a una especie extinta? Claramente van a haber acciones del hombre para que estas acciones sucedan y no hay tampoco una consecuencia jurídica ante este incumplimiento. Entonces, entendemos que solamente quedamos en el papel, sin perjuicio de que podría esto permitir poder que el Estado tome más acciones respecto a estas especies que puedan estar catalogadas como en un peligro más crítico, pero no creemos que sea como lo adecuado.
Ya, vamos a parar un ratito acá porque ya son las 8 y son las 8:02. Volvemos a las 8:15. Ya, volvemos a las 8:15 entonces. Ya, entonces lo que estábamos revisando eran la protección y conservación de especies en peligro. Ya estábamos analizando la ley 19.300, que era la de bases generales del medio ambiente, ya la que en el fondo nos señala que existen diversos cuerpos normativos que establecen esta protección a animales en peligro de extinción, pero que una de ellas era la ley 19.300, ¿ya? Y que en el fondo lo que implica esta ley o lo que obliga a tener son ciertos inventarios de especies de flora y fauna silvestre, ya que se someten a ciertos criterios de entidades internacionales, ya que Chile no los crea, sino que se somete a los criterios de una entidad internacional, y que en el fondo esto que permite adoptar ciertas acciones y medidas tendientes a conservar esta diversidad biológica y preservar dichas especies. Revisamos la clasificación según su estado de conservación, ya que eran estos criterios que nos establece la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ya revisamos cuáles eran estas en específico, ya que corresponden a extinta en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada, de preocupación menor y de datos insuficientes. Ya revisamos qué implicaba cada una, ¿ya? Y dónde estaban definidas. Ya establecimos que se regulan en el decreto 29 del año 2011, ¿ya? Y cada una está establecida en un artículo distinto. Tenemos la extinta en el artículo 6, la extinta en estado silvestre en el artículo 7, en peligro crítico en el artículo 8, en peligro en el artículo 9, vulnerable en el artículo 10, casi amenazada en el artículo 11. Y señalamos finalmente qué efectos jurídicos podría tener esta normativa, y señalamos que sin perjuicio de que existe esta obligación de actualizar por parte de ciertos organismos em, este inventario o este inventario de especies según su estado de conservación, no se determinan ciertas consecuencias jurídicas ni tampoco de otro tipo, ni restricciones específicas al ejercicio de derechos, y solo constituye una relación de las especies respecto a cuáles podrían recaer eventualmente ciertas protecciones en específico, ¿ya? O sea, se establece solamente su categoría, su estado de conservación para efectos de tomar las medidas correspondientes por los organismos designados, pero no se establecen ciertas consecuencias jurídicas o algún tipo de restricción para efectos de conservar su estado, ¿ya? ¿Qué otras leyes de protección podríamos analizar? Em, Existen varias específicas. También tenemos la ley 21.600 que crea el servicio de biodiversidad, perdón, y áreas protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿ya? Em, Podríamos extrapolar que existe algún tipo de protección a la fauna silvestre, sin perjuicio de que en su artículo 1 establece que su objeto es la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. Pero en su inciso segundo nos establece que no se incluyen dentro del objeto de sanidad em, aquella de característica vegetal y animal, ¿ya? Ni la prevención y combate de incendios forestales. Em,
sin perjuicio, en el inciso final de este mismo artículo nos establece que las acciones que tengan por objeto la sanidad vegetal y animal y la prevención y combate de incendios forestales deberán siempre tener en consideración y priorizar el debido resguardo de la biodiversidad biológica. Sin perjuicio que no es una protección directa y que en un inciso de su artículo en el fondo los excluye, siempre tiene que tenerse en consideración, aun cuando se excluyan de esta ley, em, priorizar el debido resguardo de la diversidad biológica aun cuando se trate de animales o vegetales. Así que también podríamos considerarlo como una norma que implica también la protección o conservación de especies en peligro de extinción. Pero también debemos tener claro que, sin perjuicio de que esta ley hace esta exclusión, tenemos también ciertas entidades o cierto marco regulatorio específico ya para estas tres materias, como sería el Servicio Agrícola y Ganadero, que se preocupa de la fauna terrestre. Tenemos el Cernapesca también, que se preocupa de la fauna hidrobiológica, ya que en el fondo el Cernapesca responde a los varamientos de especies protegidas, ya sea mamíferos, marinos, tortugas y pingüinos, ya que este sería así una ley especializada que vamos a revisar más adelante, que se preocupa tanto de la protección de este tipo de animales a lo largo de la costa chilena, brinda apoyo a profesionales especializados a los animales que necesitan esta ayuda, y asimismo el servicio tiene bajo su visión los parques y reservas marinas. Ya tenemos en consideración de que si el Cernapesca tiene bajo su regulación este tipo de parques, que son lugares restringidos para la caza, también tenemos esta conexión para efectos de la conservación y protección de especies en peligro de extinción. ¿Ya? Em, Tenemos también CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal, ya que es una institución autónoma del Estado chileno que se creó originalmente como corporación de derecho privado y que depende del Ministerio de Agricultura y se encarga de administrar la política forestal. Ya entendemos también que existen ciertos parques o ciertas reservas nacionales en que también se prohíbe la caza, así que por ende también podemos hacer esa conexión con la protección de este tipo de animales que se encuentran en peligro de extinción. También tenemos un sistema de información y monitoreo de la diversidad, ya que son ciertos planes específicos ya respecto a ciertos tipos de animales que son planes de recuperación y conservación y gestión de especies, ya que podemos revisarlos en los sitios web de estas instituciones. También existe un inventario nacional de humedales, tenemos ciertas áreas protegidas y otro tipo de regulaciones que también podemos englobar como un sistema de protección y conservación de animales en peligro de extinción. Pero yéndonos a lo específico, tenemos la Ley General de Pesca y Acuicultura, ¿ya? Esta Ley General de Pesca y Acuicultura, que fue modificada por la Ley 20.657, que incorpora esta protección a los ecosistemas marinos vulnerables, ¿ya? Obviamente en aguas jurisdiccionales de la nación, entre los que están los montes submarinos, estableciendo en su artículo 5º, inciso 3º, que tratándose de monte submarino no se permite la pesca de fondo, ¿ya? A menos, claramente siempre hay un cierto grado de exclusión, que existe una investigación científica realizada de acuerdo a un protocolo y reglamento al que se refiere el artículo 6b, ya que demuestre que la actividad de pesca no genera efectos adversos a los ecosistemas marinos vulnerables presentes en el área. Ya, o sea, esta sí podemos tomarla como una ley que favorece la protección y la conservación de animales en peligro de extinción, ya que creo que varios podemos conocer los efectos que tiene la pesca de fondo para efectos de estos animales que tienen un ecosistema marino. Y finalmente, como la última norma de protección y conservación animal, tenemos CITES, ¿ya? Que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, ¿ya? CITES es por su sigla en inglés, ¿ya? Y es un convenio multinacional de las Naciones Unidas que tiene como objeto regular el comercio internacional de especies animales y de plantas silvestres para que dicho comercio no represente un riesgo para la supervivencia de tales especies. Entonces, CITES establecimos que es un acuerdo
ya implica regulaciones de comercio y transporte internacional de especies de fauna y flora silvestre, ¿ya? La prohibición del comercio internacional se aplica a ciertas especies con mayor grado de amenaza, ¿ya? CITES está desglosado en ciertos apéndices donde nos señala tipos de especies y su grado de amenaza, ¿ya? Entonces, en términos generales, esta convención busca regular y no prohibir el traspaso a nivel de fronteras de especies que se encuentran con problemas de conservación. Ya no es una ley que va en cuanto a la prohibición, ¿ya? Y también se aplica tanto a espécimes animales, vegetales y vegetales vivos, perdón, así como también a todas sus partes, ya no solamente al animal en específico, sino que también regula eh, el traspaso internacional de pieles, huesos, cráneos, plumas, pieles, muestras de tejido y otros materiales biológicos, productos farmacéuticos, zapatos, carteras, etcétera, ¿ya? Em, las regulaciones al comercio internacional que impone CITES se aplican solo a las especies incluidas en algunos de los 3 apéndices o listados de especies. Ya les señalé que está compuesta por 3 apéndices, que son los que se rigen en Chile, ¿ya? Por ende, en otras palabras, los especímenes que no están incluidos en estos apéndices y por consecuencia no incluidos en este convenio, no se encuentran sujetos a las restricciones que establece CITES, ¿ya? Pero sí a las regulaciones de internación para fauna exótica silvestre, ¿ya? Y por ende también a las leyes aduaneras. Entonces, la ley 20.962, que es la que aplica el convenio CITES acá en Chile, ¿ya? Fue suscrita el 16 de septiembre de 1974, ¿ya? Chile es el 8º país en suscribirse a esta convención, ¿ya? El gobierno la aprobó y la transformó en ley de la República mediante el decreto 873, ¿ya? Y en nuestro país estrictamente la convención entró en vigor, el 1 de julio de 1975. Ya, posteriormente, en el año 2016, se publicó la ley 20.962 que aplica esta convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, cuyo objeto es regular también las obligaciones asumidas por Chile como Estado parte de esta convención. Entonces, por ende, ahora tenemos que analizar esta ley que aplica este convenio sobre el comercio internacional, ¿ya? ¿Cuál es el objeto de esta ley? Dice, en su artículo primero, el objeto de la presente ley es regular las obligaciones asumidas por Chile como Estado parte de esta Convención sobre Comercio Internacional, aprobada por el decreto número 873, publicado en el Diario Oficial con fecha 28 de enero de 1975. Y dice, sin perjuicio de lo prescrito en el inciso anterior, los aspectos de sanidad vegetal o de salud animal se regirán por la legislación especial existente, la que prevalece sobre esta misma ley. Entonces, existen otras normativas respecto a estos animales que se encuentran en estos 3 apéndices, prevalece la ley especial por sobre esta que se considera como general. Entonces, forman parte integrantes de esta presente convención sus apéndices 1, 2 y 3. ¿Ya? Tal como lo definen en su artículo 2. ¿Qué incluyen estos apéndices o en qué se materializan? El apéndice 1 se incluyen todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio internacional, ¿ya? Por ende, una ley de protección y conservación se refieren también en el apéndice 1 porque son aquellas especies que se consideran en peligro de extinción, ¿ya? El apéndice 2, si bien incluye especies que si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esta situación a menos que el comercio de espécimen de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta, ¿ya? O sea, no son especies que estrictamente están en peligro de extinción, pero que podrían llegar a serlo si es que no existe una normativa estricta que las regule. Y el fin de esto es que se pueda evitar una utilización incompatible con su supervivencia, o sea, que este comercio internacional implique que esta especie pueda llegar a tener un peligro de extinción. El apéndice 3 incluyen todas las especies que cualquiera de los estados parte de la convención manifiestan que se hayan sometidas a una reglamentación dentro de su jurisdicción
con el objeto de prevenir o restringir su explotación, ¿ya? Y que necesitan la cooperación de otros estados partes en el control de su comercio. ¿Ya? Esos son los apéndices respecto a los cuales se refiere CITES, ¿ya? Y respecto a los cuales Chile también se hace parte y con esta ley busca la aplicación de estos 3 apéndices. ¿Qué nos señala también esta ley? Ya nos establece infracciones y sanciones. Ya de la misma forma que tomábamos en consideración de que la ley anterior, sin perjuicio de que establece un inventario de especies bajo ciertos criterios de clasificación en cuanto a su nivel de conservación, no aplica o no establece ciertas sanciones o ciertas infracciones que podamos considerar como un efecto jurídico aquí en CITES, o la ley que aplica este convenio en Chile, sí establece infracciones, sanciones y delitos, ¿ya? Por ende, estamos en una categoría un poco más alta que la normativa anterior. Entonces, ¿cuáles son estas infracciones y estas sanciones? ¿Ya? Nos remitimos al artículo 8.9. ¿Y aquí nos establece el artículo 8? Ya nos señala que son poseedores o tenedores de especímenes, partes, productos o derivados de las especies o subespecies exóticas listadas en los apéndices de la Convención, o sea, aquellos apéndices que acabamos de revisar, a requerimiento de autoridad competente no acrediten su legítimo origen, procedencia u obtención de conformidad a las disposiciones de la presente Convención y la ley, serán sancionadas con el comiso de aquellos y multa de hasta 100 unidades tributarias mensuales. O sea, aquellas especímenes que están contempladas en cualquiera de los 3 apéndices de la Convención CITES, aquella persona que intente comercializar aquellas, un comercio internacional, o sea, internalizarlas o externalizarlas a otro país, no pueda acreditar su origen, procedencia u obtención, primero se realizará el comiso de aquella especie y podrá multarse hasta con 100 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Siempre existe una exención que dice en su inciso segundo, no obstante lo indicado en el inciso precedente, también se debe tener en consideración las excepciones que establece la Convención. Y también tenemos el artículo 9, que yo creo que va a ser una crítica un poco grande, que son competentes para conocer y sancionar las respectivas infracciones que revisamos en el artículo anterior, el juez de policía local correspondiente, ya de acuerdo al procedimiento señalado en la ley 18.287, que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local. ¿Ya? Entonces, cualquier infracción que pueda determinarse, que pueda comprobarse, que no pueda acreditarse ante esta autoridad competente, la obtención, la procedencia u origen de este animal que se intenta externalizar o internalizar al país, el juez competente para determinar si existe o no una sanción será el juez de policía local correspondiente. ¿Ya? O sea, igualmente podrá determinarse la infracción a esta ley, se establecerá la sanción por el juzgado de policía local y también nos establece el artículo 9 que para la determinación de esta sanción, a que se refiere el artículo precedente, el juez de policía local competente deberá considerar especialmente la conducta anterior del infractor, la cantidad de especímenes objeto de la infracción y la capacidad económica del infractor. O sea, sin perjuicio de que esta ley establece una sanción, eh, una infracción y una sanción, eh, vemos que igualmente la misma ley se preocupa de establecer criterios que podamos considerar para efectos de determinar la multa. O sea, sin perjuicio de que la persona haya cometido este delito o haya cometido esta infracción, el juez de policía local va a tener que tener en consideración, o sea, si hay una conducta intachable anterior, o sea, si es primera vez que comete este delito, la cantidad de especies que intentaba externalizar o internalizar al país y la capacidad económica del infractor. O sea, podríamos llegar a quizás considerar que no se pudiese aplicar una multa por el juez de policía local si es que se acreditan estos presupuestos,
o que en el fondo se rebaje a la multa mínima en caso de que el infractor pueda comprobar que tiene una baja capacidad económica. Por ende, podríamos llegar a una aplicación muy burda de este procedimiento, ya atendido a las características que se ven en los juzgados de policía local. ¿Ya? Sin perjuicio, después nos establece una circunstancia agravante de la infracción del hecho de los especímenes bajo objeto de la... Perdón, se considerará circunstancia agravante de la infracción el hecho de que los especímenes objeto de la misma pertenezcan al apéndice 1 de la Convención. ¿Ya? O sea, que no se establece que sean animales que sí estén en peligro de extinción o que puedan incluirse en esa categoría. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento o quiere opinar algo respecto a este procedimiento? No, proseguimos entonces. Finalmente, lo que la ley nos establece son los delitos. ¿Ya? Ya vimos que las sanciones anteriores que podrían determinar una multa y el comiso de las especies que se intentan externalizar o internalizar. ¿Ya? Vimos también que estos procedimientos se aplican por el juzgado de policía local competente y que establece ciertos criterios para efectos de determinar la multa. Y finalmente que se considera agravante que estas especies estén consideradas en el apéndice número 1 del convenio CITES, ya que en el fondo son animales que se encuentran en peligro de extinción. Y finalmente ahora nos establece ciertos delitos, ¿ya? Nos remitimos al artículo 11 y el artículo 12. ¿Ya? Y el artículo 11 nos establece que se incurrirá en el delito de contrabando el que introduzca en el territorio nacional o extraiga de él los especímenes de las especies, partes, productos o derivados de las especies o subespecies exóticas incluidos en los apéndices de la Convención por lugares no habilitados. Ya aquí tenemos el criterio de diferenciación entre las infracciones y las sanciones y los delitos. Ya aquí es la internalización o externalización por lugares no habilitados, ¿ya? No presentándolos a la aduana, no pagando los derechos e impuestos y demás gravámenes, ¿ya? Obviamente cuando corresponda, ya ocultándolos utilizando documentación falsa, adulterada o parcializada o sin los correspondientes permisos y certificaciones que acrediten su legítimo origen, procedencia u obtención, serán sancionados de la siguiente manera, ¿ya? O sea, aquí para llegar al delito de contrabando nos establece diversas circunstancias, ¿ya? Primero, que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan de él ciertas especies, ¿ya? Ya sea la especie viva, ya sea partes, productos o derivados de las especies o subespecies exóticas incluidas en cualquiera de los 3 apéndices de la Convención, ¿ya? Otro criterio es que sea por lugares no habilitados, ¿ya? Que estos, por ende, al ser lugares no habilitados, entendemos que no hay un sistema legal fronterizo, que no hay aduanas, no hay policía de investigaciones, no hay una sección de extranjería que pueda realizar el papeleo como corresponde. Por ende, si no es un lugar habilitado, no pasan por aduana, no se pagan los derechos o impuestos o gravámenes correspondientes, ¿ya? También señala que puede ser ocultándolos, también puede ser que se use documentación falsa, adulterada o parcializada o sin los permisos correspondientes, ¿ya? ¿Con qué sanciones podrían ser condenados o sancionados? ¿Ya? Establece 3 tipos de sanciones, ¿ya? En primer lugar, con presidio menor en su grado medio, con una multa de 100 a 200 unidades tributarias mensuales y claramente el comiso de las especies, partes o productos cuando se trate de especímenes de las especies incluidas en el apéndice 1, o sea, es decir, especies en peligro de extinción, ¿ya?
En segundo lugar, podría ser condenado con presidio menor en su grado mínimo, una multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales y el comiso de las especies, partes o productos cuando se trate de especímenes incluidos en el apéndice 2. ¿Ya? Y con prisión en su grado máximo con una multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales y el comiso de las especies, partes o productos cuando se trate de especímenes incluidas en el apéndice número 3. ¿Ya? O sea, más alta la pena y la multa cuando se trate de especímenes en peligro de extinción. ¿Ya? También este mismo artículo nos establece que también se incurrirá en el delito de contrabando, o sea, también nos encontramos en el primer delito que nos señala el artículo 11, en algunas otras circunstancias. En primer lugar, el que venda u ofrezca para la venta, exponga o exhiba al público con fines comerciales, especímenes, partes o productos o derivados de especies o subespecies exóticas que estén incluidas en la convención y que siendo requerido por la autoridad competente no acredite su obtención legal o legítima procedencia, ya de conforme a las normas de la convención y de la ley, ¿ya? Y nos establece inmediatamente la sanción. Dice, este delito será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio, más una multa de 100 a 200 unidades tributarias mensuales y el comiso de esas especies que se encuentran en venta o en exhibición. ¿Ya? Esto también implica un delito de contrabando. En segundo lugar, también nos establece que estaremos ante un delito de contrabando el que almacene, custodie, transporte o distribuya con fines comerciales especímenes, partes, productos o derivados de las especies o subespecies exóticas que se incluyen en la convención y que a requerimiento de la autoridad competente, igualmente que el numeral anterior, no acredite su obtención legal o legítima procedencia de conformidad a las normativas de la convención y de la ley. ¿Ya? Y este delito será castigado con penas previstas en la letra A del presente inciso. Esta fue la norma que revisamos recién. Y también, finalmente, nos establece el artículo 12, nos establece una agravante de responsabilidad que dice que tratándose del delito previsto en el artículo anterior, la pena correspondiente aumentará en un grado si el responsable formare parte de una agrupación o reunión de personas para cometer dicho delito, ¿ya? Sin incurrir en el delito de asociación ilícita. Asimismo, la pena respectiva aumentará un grado en el caso de reincidencia. Entonces, por ende, aquí sí podemos ver una aplicación práctica que podamos ver en la realidad que se castiga este contrabando y esta no protección o no conservación a especies en peligro de extinción, teniendo en consideración que aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción poseen una pena más alta y una multa más alta también. Siempre sé que en todos los delitos y en todas las penas vemos el comiso de las especies, pero aquí sí podemos ver una aplicación real. ¿Ya? No como en las normas que revisamos anteriormente, que sin perjuicio que se generan estos criterios para poder determinar si una especie está o no en peligro de extinción. Y también la aplicación de estas sanciones en el juzgado de policía local, podemos ver que aquí realmente sí se puede entender que hay una ley que se preocupe o un efecto jurídico en cuanto a la protección y conservación de especies en peligro de extinción. ¿Ya? A mi criterio encuentro que aquí sí podemos ver perdón, veo una pregunta. Sí, la ley, perdón, me dice Camila Augusto, dice, el que exhiba al público incluye que sea por grabación o film. Si la ley no hace una distinción, no corresponde tampoco a nosotros hacerla. Si la ley habla de una exhibición, podemos entender que nos encontramos dentro del supuesto. Ya, ahora habla así de una exhibición al público. Ya, por ende, podríamos entender que podría ser una grabación o un film que se pueda ver de forma masiva, ya para que pueda llegar también a ser la autoridad competente, pueda tener conocimiento de esta filmación o de esta exposición del animal. Pero sí, si la ley no hace una extinción, no habla de una exhibición presencial, sino que habla netamente de una exhibición.
y netamente habla de que se exponga o se exhiba al público con fines comerciales. Ya, si esa grabación o ese film va con esa finalidad de exponerlo a un público que tú sabes que pueda tener la opción de comprarlo, sí estaríamos dentro del delito de contrabando. Ya, chicos, ¿alguna otra consulta que podamos resolver? Porque llegamos al final de esta presentación. Así que les consulto si tienen alguna duda, alguna consulta. No, pero me da lata cuando llegan. Sí. A ver, como que quería. Chicos, todos tienen el link de asistencia. A ver si lo Sí, comparto enseguida. Por favor, le pido a todos que puedan tener ese link a mano y que puedan registrar su asistencia. Ya, chicos, entonces ninguna duda por ahora para efectos de terminar la grabación. Por mi parte, ninguna. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Ya pues chicos, voy a detener la grabación.